Lunes 21 de septiembre de 2020, continuamos dentro de nuestro ciclo de conversaciones sobre esoterismo. Llegamos al número mágico, al 13, corresponde a mi fecha de nacimiento, y en mi caso, con el pequeño detalle que nací un 13 de octubre, matanza de la línea sagrada de los templarios en 1307, a cargo de el no tan lindo Felipe el Hermoso. Hoy nos adentramos en el mundo de algo también sumamente sagrado y activador, como es la sabiduría hiperbórea, para lo cual tenemos como invitado a uno de sus referentes, el licenciado Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega. Gracias, Pablo, por recibirnos. Un gusto estar con ustedes, don Carlos Guillermo Senra. Lo seguimos por su trabajo tan importante, en tan importantes también referentes de la información, difusión de información alternativa como TLB1, Toda la Verdad Primero. Así que es para nosotros todo un honor estar con usted en este primer encuentro conversatorio. Bueno, para hablar Pablo, de temas tan interesantes. Ya nos adentramos, sí, en cuestiones relacionadas con la gnosis hiperbórea, así nos permitimos titular este programa. No quiere decir que no toquemos cuestiones adyacentes, pero bueno, vamos a gnosis e hiperbórea. Gnosis, creo que en sentido general es todo lo relacionado al conocimiento sin contacto, pero con un, digamos, inequívoco tinte de un conocimiento sin contacto sobre lo sagrado, sobre lo profundo, sobre lo eterno. Y lo hiperbóreo ya es un término que, digamos, un poquito combina lo histórico con lo antropológico, con lo mítico. Yo recuerdo una vez grabé un programa sobre la hiperbórea y encontré mágicamente un disparador que me pareció genial, que no recuerdo cuál era el autor de aquella frase, que decía: ni Grecia ni Roma, creo que decía ni Oriente ni Persia, la sabiduría viene del norte. Parece un disparador magnífico, y lo aproveché, y bueno, de ahí, como decimos en Argentina, su ruta, y ahí tenemos es como que hay un juego entre lo histórico y lo mítico. Formamos parte, usted y yo al menos no tenemos la menor duda, nos estamos ocupando de este tipo de cosas, nada menos, de algo que podríamos llamar un linaje humano con el principio espíritu, el principio transpersonal del espíritu activado, y lo hiperbóreo es justamente un linaje dentro del cual por suerte quedamos algunos sobrevivientes, algunos virias dormidos con la posibilidad de entrar también legítimamente en este juego, algunos pasú aparentemente mezclando su sangre con un viria o quizás con un sida puedan llegar a hacerlo también. Pero bueno, ahora muy interesados en que usted nos defina, nos explique gnosis y lo hiperbóreo. Bien, gracias por la introducción, qué importante. Antes de la influencia enorme que está teniendo la sabiduría hiperbórea y sobre todo la obra de un argentino, precisamente el rosarino Luis Felipe Moyano, que trascendió y trascenderá indudablemente tanto y en cuanto su obra se difunda y llegue más lejos. Estamos no por nada 10 años haciendo esta difusión muy esforzada de la sabiduría hiperbórea y se está llegando lejos. Me alegra saber que ya los argentinos están en autos. Argentina es un país muy importante en el final de este camino que está recorriendo la humanidad hacia esa entelequia llamada globalización, gobierno mundial, etcétera. Y por eso emerge la sabiduría hiperbórea en Argentina. Antes nosotros hablábamos de estas cosas como referente a Miguel Serrano. Miguel Serrano nos lega una obra bastante interesante, muy extensa, que nos introduce a estas temáticas. Por alguna razón, que en mi caso es una especie de traba para comprender o llegar a entender la obra de Serrano. Serrano, tal vez en un lenguaje muy poético, no permite un acercamiento a la sabiduría hiperbórea o a esta gnosis primordial, a esta sabiduría primordial,
como lo hace Luis Felipe Moyano. Es cuando llegamos a la obra de Felipe Moyano que comprendemos la trascendencia de la sabiduría hiperbórea y lo más importante, el origen de esta sabiduría. Entonces acabas de mencionar, don Carlos, que evidentemente la sabiduría no viene de Oriente o de Occidente o de arriba o de abajo, sino del norte, de hiperbórea. Y gracias a Felipe Moyano comprendemos que esa hiperbórea, en principio, se sitúa en la Atlántida. Y desde la Atlántida empezamos a ver un origen que estaba completamente velado para nosotros, porque antes de Felipe Moyano la Atlántida era algo tan lejano como hablar de hiperbórea. Sin embargo, con Felipe Moyano nos acercamos a ese rasgo antropológico que todavía existe y nos narra pues la historia de los orígenes cuando somos todos descendientes de los atlantes, sobre todo los íberos. Y qué importante había sido que la llegada de estos atlantes después del gran cataclismo a ciertos istmos o penínsulas, en este caso la península ibérica, pero también sin lugar a dudas llegaron a otros lares por el norte, estamos hablando de Escandinavia, Países Bajos, seguramente llegaron, pero son los íberos los más importantes y nos damos cuenta que el origen de esta sabiduría es la hispanidad para nuestro orgullo y no habíamos sido tan terceros o cuartos en el orden mundial, habíamos sido los más originales y los primeros, y tal vez los más grandes, los íberos, más grandes que los anglosajones, más grandes que los nórdicos, más grandes que otros pueblos que considerábamos por la cultura del sistema superiores, pues no es así. Habíamos pertenecido a esas estirpes y sobre todo las habíamos precedido. Entonces, qué importante rescatar este dato por Luis Felipe Moyano, que la hispanidad es sumamente importante y que su obra, que puede ser considerada como la más excelsa, erudita, completa, integral de todos los tiempos, sin lugar a dudas, está escrita en español. A mí me decía bueno, aquí la cultura que siempre degrada lo hispánico o lo trata de tildar de retrasado, nos decían que los mejores libros están escritos en inglés, que por eso teníamos que aprender a hablar inglés. Y ahora, pues, bueno, se quedan chicos. Los mejores libros del mundo, el mejor libro del mundo, la sabiduría más grande que existe en este universo, está plasmada por un argentino, es decir, por un sudamericano, en español. Y van a tener que aprender ingleses, alemanes, franceses, español, para poder entender la sabiduría hiperbórea y comprenderse a sí mismos. Porque también la historia de estos pueblos milenarios resalta en la sabiduría hiperbórea de una manera que la sinarquía o el gobierno mundial hoy nos esconde, ¿no? Todo en desmedro del nacionalismo, de los estados-nación, rebajar al hombre, igualarlo, ¿no? Para abajo, obviamente, en un conglomerado mundial global para instaurar esa su entelequia que se llama gobierno mundial, que ahora estamos viviendo esos efectos de la proyección sinárquica de este nuevo orden mundial. Entonces, en principio, podemos decir eso, que creo que puede marcar el inicio, pues, de esta conversación. Pablo, antes de sumergirnos, que obviamente vamos a hacerlo de alguna manera, en la obra de Luis Felipe, en Belicena, en los fundamentos, algo que me está viniendo mucho a la mente en este momento, yo se lo comentaba antes de empezar esta entrevista, empezando por una derivación de aquello. Si hay un momento en la historia de la humanidad que se habla de contagio, es este. Y lo significativo es que en general no nos ponemos a pensar cuando hablamos de contagio de qué? Y de lo malo y de la enfermedad. Y una pregunta mágica que yo más de una vez me hice en mi vida, y sobre lo cual, gracias a Dios, escuché hablar, pero ¿no se puede contagiar lo bueno? ¿No se puede contagiar la salud? ¿No se puede contagiar la conciencia? Tan espontáneamente, tan por ósmosis, si se quiere, como ocurre por la enfermedad.
Y por suerte escuché alguna vez de parte de uno de mis maestros que efectivamente sí se puede, pero tiene que ver con el nivel de ser, con esta cuestión de la activación transpersonal superior. Y también tuve la suerte de escuchar que esto puede ocurrir a nivel social y que hay algo que técnicamente se llama la transmutación del tejido social. Y ese es un tema por el cual sí me parece bueno ahora entrarle suavemente a la sabiduría hiperbórea, a ver qué enseñó Luis Felipe en relación a que, sí, parece que podemos arquemonizarnos como individuo, pero puede haber una arquemonización, por llamarlo de alguna forma, al menos de una masa crítica por la cual haya un contagio positivo, y no el contagio que todos conocemos ahora y más que nunca en la historia. Así es, Carlos. Evidentemente, la sabiduría hiperbórea es un protocolo de purificación y de esclarecimiento. Eso es lo que es, más allá del dogma, más allá de la creencia. Entonces, está dirigido primeramente a todas las personas que sienten la inquietud de fusionarse con las necesidades del pueblo y clamar por esas necesidades, ¿no? Entonces, hay ciertos individuos que pueden canalizar el sentir del pueblo, ¿no? Y pueden ser la voz del pueblo. Estamos hablando de que la sabiduría hiperbórea nos enseña de que todos los pueblos del mundo tienen en algunos de sus individuos, de sus componentes, a potenciales líderes, como los llama, de la sangre pura de la cultura, del origen existencial de esa colectividad, ¿no? Que se va generando de generación en generación, y por lo tanto aparecen estos agentes de cambio. Estos agentes de cambio tienen la posibilidad de ser escuchados por el pueblo porque son su propia voz. Entonces, si hay esclarecimiento en estos grandes líderes, en estos potenciales aspirantes a la función regia, entonces vamos a notar que también el pueblo va a recibir, se va a conectar con su propia esencia, y va a llegar a comprender o traspasar los velos, porque hay que reconocerlo. La sinarquía ha tendido un velo entre los líderes carismáticos y su pueblo. Es decir, ha usurpado la función regia, como la llama Luis Felipe Moyano, con sus modelos políticos decadentes, ¿no? Y obviamente inoperantes y falsos, como son la socialdemocracia o la democracia, ¿no? Que es la peor forma de gobierno, por cierto, según Platón, que no es un santo de mi devoción, pero tiene razón. Todavía hay monarquías en el mundo, y de alguna manera vemos que la monarquía ha sido la mejor forma de gobierno porque ha regido el mundo durante los últimos 3 milenios, 4 milenios, 5 milenios, si es que usted le da 5.000 años o 6.000 a la historia del mundo. Obviamente tiene mucho más, pero la monarquía ha prevalecido como forma de gobierno y ha levantado imperios que han durado milenios. Entonces es la mejor forma de gobierno. Pueden meterse su democracia y ya saben dónde. No sirve. No sirve porque, claro, es una forma de usurpar la función regia, es una forma de poner un velo entre los líderes carismáticos, los mejores, porque toda la sociedad tiene hombres destacables por sus valores, por sus virtudes, por sus legados, por su sabiduría. Esos son los hombres que en antiguo gobernaban, porque ellos podían llegar a ser la voz del pueblo, hacerse entender con el pueblo y hacer que el pueblo los siga, que el pueblo se una. Lamentablemente el modelo sinárquico comunista pregona justamente lo contrario, que hay una lucha de clases, por ejemplo, ¿no? Y que todos tenemos que pelearnos entre todos en nuestras naciones, y mire lo que es, siempre con la posibilidad de una balcanización en cualquier país. Mire lo que está pasando en Estados Unidos, don Carlos,
ya hay una guerra civil atomizada, ¿no? De baja, podemos decir, de baja intensidad, que va a ir tal vez en algún momento increciendo y llegando a una secesión así, como en los tiempos de la guerra de secesión del siglo XIX. Entonces eso está pasando en todos nuestros países, hay confrontaciones, hay pugnas y antagonismos raciales promovidos por la sinarquía, que obviamente tratan de atacar el racialismo, pero no atacan el racismo, y lo inspiran a la inversa, contra los pueblos blancos. ¿Cuál es el odio que se tiene contra los pueblos de raza blanca? Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy en Bolivia, hay un indigenismo, un movimiento indigenista promovido y capitalizado por la izquierda que tiene un discurso racista. Ese discurso racista cala en algunos sectores de la población que están acomplejados y desinformados por la sinarquía, porque nos ametrallan con una propaganda subliminal a través de películas, series de televisión. Es el arma por excelencia de la sinarquía, ¿no? Este poder psicotrónico de control de las mentes a través de estos grandes aparatos mediáticos que dominan el cine y la televisión. Entonces esas sociedades empiezan a fomentar un racismo a la inversa. Es decir, es malo el hombre superior, no superior por su color de piel, sino superior por su inteligencia, por sus valores, por sus virtudes, porque es un líder carismático. Entonces, como estamos igualando a la sociedad, hay que atacar a ese poder racial, generalmente en manos de la excelsa raza blanca, porque la excelsa raza blanca ha dado los mejores hombres de la humanidad sin lugar a dudas, y es la matriz de héroes, reformadores, la matriz de hombres de honor, de hombres extraordinarios, y podemos perdernos y hablar con nombres y apellidos de todos estos grandes espíritus que han destacado en la historia de los pueblos pertenecientes a la raza blanca. Entonces la raza blanca debería ser un legado perenne de la humanidad, debería estar protegido por las Naciones Unidas, pero no, es al revés. Hay que atacar ese legado, hay que destruir al hombre blanco, y hay que destruir fomentando este odio racial a la inversa, y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿es posible la transmutación social de la colectividad? Por supuesto que sí, lo hemos visto con grandes líderes y reformadores que han sido la voz de sus pueblos. Franco, en España, ha llegado a unir a la colectividad y hacer de España un país digno. La España actual es un reflejo, pero muy distorsionado y realmente pequeño de lo que fuera otrora la España de Franco, y ni qué decir la España de los reyes católicos y la España que llegó a ser el imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Entonces, si nosotros logramos que los líderes carismáticos lleguen al pueblo y apoyamos esa conexión, la buscamos, se puede dar esta transmutación, y creo que eso va dirigida a la sabiduría hiperbórea, porque solo el líder carismático va a poder transmitir esa sabiduría con sus actos y su carisma a la masa del pueblo. Y el pueblo lo va a aceptar porque son ellos mismos reflejados en el gran líder de esa nación. Lo vimos en la Alemania de los años 30, lo vimos en la Italia fascista de Benito Mussolini, lo vimos en otros experimentos sociales grandiosos, malinterpretados, como por ejemplo el general Perón en la Argentina, ¿sí? Que ha sido pues extraordinario en todos los sentidos, ¿no? Para que nosotros como sudamericanos nos sintamos orgullosos. Lamentablemente el peronismo también actual, como la España actual, es un reflejo muy mediocre y distorsionado y pervertido del verdadero peronismo que se pregonó allá por los años 40 y 50 en la grandiosa Argentina, que podía haber sido la luz del mundo en ese momento,
pero justamente por lo que estamos hablando, había que hundirla. Y ahí tenemos el resultado. Ahora, lamentablemente, después de 40 años de gobiernos de cipayos del sistema argentino, está casi postrada y destruida. ¿Podemos revertir esto? Con toda seguridad, don Carlos. Pablo, dentro de este capítulo 13 de Conversaciones sobre Esoterismo, es la segunda vez que entrevistamos una figura, y le voy a plantear una pregunta que también hiciera en aquel primer reportaje con otro gran investigador, que es, ¿estamos viviendo una lucha arquetípica o un ciclo cósmico, digamos, un día y noche bastante particular, bastante convulsionado, pero en definitiva, un ciclo más, o la combinación de las dos cosas? ¿Usted qué nos podría explicar? Bueno, aquí la sabiduría hiperbórea nos dice que todo es un ciclo repetitivo en este universo de bucles. Estamos en bucles. La sabiduría hiperbórea habla de mundos de ilusión, que serían bucles que se van repitiendo en otras dimensiones, espacio-temporales inclusive. La sabiduría hiperbórea plantea que nosotros vivimos existencias paralelas en otros planos. Entonces, estamos repitiendo ciclos. Esto ya lo hemos vivido, ¿no? Y tal vez esta batalla final que se avecina entre las grandes fuerzas del bien y del mal se ha repetido innumerables veces en la historia de este mundo. Es así. Entonces, sí, evidentemente, ambas conjeturas, ¿no? Que vivimos un ciclo, que vivimos un perpetuo bucle, porque se empieza a entelequiar algo, no se logra y se vuelve a repetir. Es como si este universo estuviera creado por ensayo y error, ¿no? Y eso se repite tanto a nivel micro como macro. Entonces, esa es la realidad en la que vivimos. Sin lugar a dudas, este mundo dista mucho de ser absoluto. Y realmente es un relativismo total en el tema de justamente lo que estamos hablando, esa repetición de los ciclos evolutivos fallidos que tienen que volver a repetirse para volver a fallar. Es decir, es un sinsentido. Habrá posibilidad de salir de este bucle socialmente, colectivamente y individualmente. La sabiduría hiperbórea nos dice que sí es posible. Bueno, yo iba a seguir por otro lado, pero usted me está dejando algo que no puedo desaprovechar, que es la receta para esto. Bueno, la receta para salir de esta decadencia, le entiendo, sí, es la difusión de la sabiduría hiperbórea. La difusión. Principalmente el libro de divulgación, que es el misterio de Belicena Vilca. Si nosotros logramos que este libro de divulgación realmente emerja, porque todavía no emergió a nivel colectivo, no emergió, estamos en ese proceso y en esa lucha, pero por eso la resistencia del sistema, muchos escollos, la gente más adormecida y con ese soporífero poder de la droga mediática y también, ¿no?, de las drogas sociales, el alcoholismo, la diversión desenfrenada, el hedonismo consumista, el personalismo, el uso frecuente también de la drogadicción legal e ilegal, es decir, el ser humano está cada vez más dotado. Entonces, encontramos que hacer la difusión de Belicena Vilca es bien difícil. La gente no lee, la gente ha dejado de escuchar la voz de su propio espíritu, la necesidad de liberarse de las cadenas de sus complejos psicológicos. La gente por eso se sumerge en placebos. ¿Qué hacemos para difundir Belicena Vilca? O sea, es bien simple la respuesta, pero en el acto es sumamente difícil. El libro es esclarecedor en todos los sentidos. Me quedo con las palabras de grandes de la música contemporánea, ¿no? Que han llegado, por ejemplo, el líder de Cuchilla Grande en Argentina, digo en Uruguay, ¿sí?, que llegó a la sabiduría hiperbórea, y me quedo con sus palabras. Dice, el Belicena Vilca tiene todo. Tiene
todos los argumentos que necesita un ser humano para poder comprender la verdadera realidad que nos han escondido, en todos los niveles, histórico, en el nivel espiritual, en el nivel psicológico, en el nivel también existencial. O sea, Belicena Vilca tiene muchas aristas, y en todas esas aristas te va tirando la sabiduría primordial para que tú recuerdes cuáles son los procesos de pensamiento adecuados, cuáles son los procesos de pensamiento erróneos, cómo han destruido y cómo han pervertido y distorsionado nuestra estructura cultural, al grado de que hay personas que no pueden entender muchos conceptos de la sabiduría hiperbórea porque ha sido atacada su estructura cultural de tal manera que ciertos conceptos, sobre todo metafísicos, son incomprensibles. La gente está castrada metafísicamente, es decir, estamos atravesando un momento muy difícil. Pero si logramos la difusión de Belicena Vilca, podemos, sin lugar a dudas, don Carlos, dar un paso muy importante hacia eso que estamos buscando, ¿no? Esa metástasis de la conciencia en el colectivo social, de la conciencia hacia la verdad que se ha escondido, que necesita llegar a la gente para que la gente se reencuentre a sí misma. Pablo, dentro del juego del gran mundo invisible y metafísico que completa la realidad que vemos y tocamos, existe la posibilidad de que haya almas irrecuperables. Hasta recuerdo en palabras de un maestro que decía, el esclavista tiene el alma podrida. ¿Y qué estaba queriendo significar? Sí, efectivamente, lo que dijo, que está podrida, pero que ya no se puede recuperar. Entonces, esta decadencia general a nivel humano, obviamente, ¿qué implica? Que hay muchas almas por recuperar, muchas almas irrecuperables, un poquito de las dos cosas. Bueno, según la sabiduría hiperbórea, hay un símbolo primordial que tenemos grabado a sangre y fuego en el alma, una impronta espiritual. Es como, para explicarlo en palabras sencillas a la gente, nosotros seríamos simplemente alma o monos animalescos sin esa impronta. Esa impronta es la que genera al final en nuestras esferas psicológicas la conciencia trascendente. Y por eso es posible cualquier evolución y cualquier trascendencia. Si el alma no tiene esa impronta, o se borra esa impronta del alma, entonces nos sumergimos en la naturaleza animalesca. Y de alguna manera lo que busca la sinarquía es borrar esa impronta. Y lo está logrando. Entonces podemos hablar de que hay una gran cantidad de gente que está en proceso de perder esa impronta espiritual, que podría ser y es el núcleo de la trascendencia, lamentablemente. Entonces la gente que es demasiado anímica, la gente anímica, que no tiene esta impronta espiritual, efectivamente está imposibilitada de comprender cualquier legado espiritual. Para terminar la idea y redondearla, mucha gente ha perdido la impronta espiritual, la imposibilidad de vincularse con el espíritu. Los símbolos, el lenguaje simbólico nos ayudaría a comprender un poco esto. Y vamos a ver cómo ha trabajado la sinarquía con estos símbolos, ¿no? Por ejemplo, el símbolo milenario de la esvástica. Esvasti significa buena suerte, buena fortuna. Esvasti es una bendición en la India, de ahí viene la palabra esvástica. Pero ahora la gente de repente siente una repulsión al símbolo por un condicionamiento psicológico a la que ha sido sometida, como el condicionamiento de los experimentos de Pavlov. Entonces, obviamente, si yo le muestro una esvástica a un perro, al que cada vez que le muestro este símbolo, le echo corriente y lo electrocuto, va a llegar un momento en que el perro
va a ver la esvástica y se va a asustar, la va a rechazar. Eso es lo que ha hecho la sinarquía. Y lamentablemente es este símbolo de trascendencia tan importante, parte de esa impronta espiritual que está en el alma y que nosotros debemos cultivar para comprender su significado y trascendencia. Entonces, mira el trabajo que está haciendo la sinarquía para que la humanidad pierda toda posibilidad de orientación hacia el espíritu. Veamos al espíritu como el mundo verdadero, ¿no? Como el mundo del valor y la virtud absolutos, que es posible que nosotros canalicemos y poder así ser grandes héroes de la humanidad. Aquí se me viene a la memoria Blas de Lezo. Blas de Lezo, este marino español, este capitán de fragata, haga uno el recuerdo de la película Capitán de Mar y Tierra, con el afamado Russell Crowe, que es un capitán de un corsario, de un barco de guerra inglés en la época de los corsarios y los piratas. Es una película extraordinaria. Bueno, Blas de Lezo es ese héroe amplificado por 10 y en la vida real absolutamente verdadero. Blas de Lezo es quizás uno de los héroes más grandes que ha tenido la hispanidad. Ha luchado 1000 batallas y ha vencido en todas. Es un héroe con un coraje sin nombre, un valor absoluto. Entonces, vean la importancia de esa impronta que tenemos en el espíritu, cómo nos podemos conectar con esta potencia a través de un símbolo. ¿Y por qué la sinarquía ha atacado ese símbolo y ha imposibilitado al hombre comprenderlo y conectarse con su propio legado, con su propia memoria? Lamentablemente lo han conseguido. Tal vez en un gran sector de la población se ha borrado esa impronta y estamos tratando con gente que no tiene posibilidad de trascendencia y va a ser utilizada por la misma sinarquía como masa táctica en sus estrategias de violencia, terrorismo y guerras, falsas banderas, que ahora, hoy por hoy, están, en todas partes. Y también esta guerra biológica contra la humanidad. ¿Quién podría contra sí mismo defenestrar a su propia gente, ¿no? Actuar en contra de uno mismo y de su propia gente? Pero estamos viendo que se ha lanzado una guerra biológica contra la humanidad. ¿Quiénes son estos individuos? Pues deben ser gente sin ninguna posibilidad de trascendencia o vinculación espiritual que haga esto. Y es contra el enemigo que vamos a tener que ver las caras en la batalla final que se avecina, según obviamente lo afirma y reafirma la sabiduría hiperbórea. Pablo, lo llevamos a un cuestionamiento sobre la historia, donde indudablemente va a tener algo para comentar desde usted mismo y desde la obra de Luis Felipe. Hay básicamente dos interpretaciones gnósticas acerca de por qué pasó lo que pasó con Alemania. Una era esa de la que hablaba Serrano, bueno, la lucha interna entre el Führer y el Avatar, los dos, por supuesto, sumamente valiosos, que uno quería ganar la materia, el otro quería ganar en el espíritu, y ahí en esa fricción cometer torpezas, quedarse de más con Mussolini, no calcular bien la tormenta de nieve para ir a Rusia. Y después hay otra interpretación un poco más llana, más directa, que pienso que quizás tienda a ser la suya, que no, que en realidad fue, como alguna vez escuché, una retirada estratégica. Es decir, que el alemán, digamos, el Viria alemán, el Viria despierto, haga lo que pueda, digamos, que dé muestra de coraje, si tiene que morir, que muera, y que el SIDA alemán efectivamente se retire, por eso luego hablaremos de la Antártida, parece que andan en otros lugares. Correcto. Bueno, y por el tema de la censura vamos a ser muy cuidadosos con las palabras, porque ahora no se puede decir absolutamente nada de más, que ya uno es censurado en todas partes, ¿no? Como nunca antes la libertad de expresión está siendo vilmente atacada. Entonces vamos a ser bien cuidadosos al hablar de este tema. Obviamente el Führer plantea una estrategia total,
que en principio no se comprende, ¿no? Mucha gente me decía, ¿cómo es posible que sea verdad lo de los ovnis del Tercer Reich si es que perdieron la guerra? Porque si tenían esas tecnologías, ¿por qué no la ganaron? ¿No? Es la pregunta más frecuente que una persona racional le va a plantear a uno. Entonces, cuando uno se pone a pensar en todos los adelantos y las proezas de la Alemania nacional socialista, de esa Alemania de los 30, pues uno no puede ver más que realmente la victoria y la superación de un pueblo en todos los niveles. Nunca han habido tantos adelantos sociales y tecnológicos al mismo tiempo, ¿no? Adelantos sociales porque se logra un sistema económico extraordinario, ¿no? Se logra un fluido económico que está ahora fuera del alcance de nuestros pueblos por la acción de la sinarquía. Esto permite que el trabajo se valorice, el trabajo cobre su verdadera dimensión de valor absoluto, ¿sí? Esa es la palabra. El trabajo es la fuerza de voluntad en acción. Y esa fuerza de voluntad en acción, ese logro inherente a la voluntad en acción, es de hecho ya el mayor bien. Entonces, si yo, como líder social, fomento incentivos a la inventiva, al esfuerzo, al desarrollo y concreción de esa fuerza de voluntad donde sea que se encuentre, vamos a lograr superar a la nación. Vamos a hacer que la nación se supere, el individuo se supere, el colectivo se supere. Y eso es lo que se logra en Alemania. Y ese es un legado enorme porque se logran avances en todos los contextos. Es como si el espíritu humano hubiera sido iluminado por sí mismo, porque uno ante sus logros se alimenta, se retroalimenta y sigue el camino hacia la grandeza. Y vamos a ver la grandeza en esa década extraordinaria, más de una década, que marca la historia pues de la Alemania nacional socialista. Es algo extraordinario. Es una victoria a todas luces, espiritual, una victoria espiritual que debería haberse visto acompañada de la victoria material, pero estamos viendo que en este mundo no es posible. En este mundo no es posible una victoria material porque en este mundo de los opuestos estamos completamente infiltrados por el mal intrínseco del mismo universo. El mismo universo es perverso por naturaleza y es aquí donde tal vez no coincidimos con muchos amantes, ¿no? O ¿cómo podríamos llamarlos? Seguidores de una idealización de la naturaleza, como si la naturaleza fuera el bien supremo, y se quiere ver, digamos que en la época de la Alemania de los 30, ¿sí? Entonces había esa conexión con la naturaleza, ¿no? Por el respeto tal vez a los animales, que ha sido otra de las grandes ideas y de los grandes aportes del Tercer Reich. Ha sido esa conexión de nuevo de la humanidad, ¿no? Con la vida misma que está presente en la naturaleza, vida que debe ser respetada y honrada desde todo punto de vista, evidentemente. Eso no implica que justifiquemos que este universo de locura, ¿sí? Que este universo de caos y desorden sea bueno y que lo tengamos que justificar, vuelvo a repetir, perdón la redundancia. Entonces, no me voy a olvidar de este grandioso dicho que resume esa grandeza espiritual de la Alemania de los 30 y que reza en cuanto a la protección de la vida animal. Es tiempo, ¿no?, de que nosotros demostremos un enorme respeto y cariño como pago, ¿no?, como retribución
a los animales por todos los servicios que han prestado a la humanidad en la historia. Pucha, son palabras hermosas que nos resumen este triunfo del espíritu en la Alemania de los 30, y qué pena que no haya podido prevalecer en el mundo materialmente, pero sí espiritualmente. Y es aquí donde hablamos de ese misterio. Se gana espiritualmente, aunque se pierda la batalla en la tierra temporalmente, porque es temporal. Vamos a volver a resurgir. Y como estamos hablando de que este mundo es de bucles, de ciclos, entonces hay que aprovechar estos grandes ciclos de resurgimiento de la humanidad. Y se prevé, mi estimado Carlos, ya ese resurgimiento. Está resurgiendo el nacionalismo. El nacionalismo se desprende de esta impronta espiritual que está plasmada en el alma y que resurge de tiempo en tiempo. Y lo estamos viendo en todos nuestros países, Carlos. Entonces, ese yo creo que es el triunfo espiritual de un Reich que materialmente no tiene palpable un triunfo material por el momento, porque aquí hablamos ya del misterio antártico y de la gran retirada que se planea y cómo ese legado se conserva, y bueno, posiblemente el triunfo material esté reservado para algún momento y lo vamos a poder vivir. Sería hermoso vivirlo en nuestro tiempo, ¿no? En tu tiempo actual, Carlos, en mi tiempo actual, que lo podamos ver, es más, que podamos ser parte de ello. Pablo, sabemos que hay camaradas, no solamente en la Antártida, sino en un lugar de Chile, cuyo nombre tenemos, lo vamos a decir Frenchy, en Groenlandia, en algún otro vacuoide por ahí. A ver, la idea es, van a permanecer como una civilización intermedia superior, haciendo su vida y conviviendo sin que la gran mayoría sepa que estamos conviviendo con estos camaradas, o en algún momento nos vamos a integrar de la manera que fuere, porque nos vamos a integrar literalmente o porque van a intervenir cuando haga falta alguna ayuda especial. ¿Qué nos puede explicar acerca de esta convivencia, de cómo es ahora, si en algún momento va a cambiar, va a ser una convivencia real? Bueno, lo que entiendo, hay dos realidades. Hay una realidad, ¿no?, trascendente, que está fuera de este mundo donde estamos insertos nosotros. Está allá en los hielos antárticos, debajo de los hielos antárticos, o en algún pliegue topológico de ese vasto continente antártico, pero también sabemos que hay y pueden existir muchas bases en el mundo conocido, ¿no? Por ejemplo, tocas el tema de Groenlandia, es posible que estén ahí en algún lugar. Sabemos también que hay grandes colonias aquí en suelo americano, intraterrenas. Hay muchas obras al respecto que tocan este misterio de las ciudades intraterrenas, los mundos intraterrenos, que están interconectados por miles y miles de kilómetros, ¿no? Toda América del Sur, Mesoamérica, Norteamérica, por abajo, ¿sí? Túneles inmensos, ciudades. Lo mismo, que esta conexión intraterrena llegaría hasta la Antártida, en fin, lo sabemos. Este mundo del que estamos hablando es una realidad. Y el mundo nuestro, ¿no? El mundo en el que estamos insertos en una cárcel, en todos los niveles, porque este mundo en el que nosotros estamos viviendo, el mundo de la superficie sinárquica, que se está convirtiendo en una gran cárcel, un campo de concentración ya planetario, ¿sí? Una China gigantesca, sí, con el tema de la pandemia, es otra realidad. Entonces, ¿será posible que esta realidad trascendente en determinado momento emerja para hacer que la realidad inmanente que vivimos aquí, en esta cárcel, sea inspirada para participar de esa emancipación liberadora que sería esta batalla final que está predicha en todos los textos sagrados, ¿no? ¿Cómo se logrará? ¿Por qué el Belicena Vilca está escrito en español? ¿Ah? ¿Será que si hay alemanes en la Antártida,
¿Por qué están aprendiendo a hablar español y tienen que leer el Belicena Vilca en español y la sabiduría hiperbórea en español? ¿Será que la hispanidad, porque si ahorita hacemos cuentas, y me quedo con lo que dice Salvucci, y ya lo vislumbra Suaje Pinto, y lo vislumbra Alejandro Biondini, la hispanidad es muy grande en el mundo ahorita, ¿no? Si juntamos a la hispanidad en una sola confederación, tendríamos algo así como 12 millones de kilómetros cuadrados de territorio, 700 millones de personas, y seríamos la primera potencia mundial, de lejos, porque en el mundo hay otras 500 millones de personas que están aprendiendo español, nadie está aprendiendo chino, ni nadie está aprendiendo, muy pocos están aprendiendo inglés, los europeos, porque evidentemente son una colonia, los europeos de Norteamérica, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, ellos han venido a sembrar sus colonias y su régimen en Europa. Entonces los europeos son los que en realidad han perdido la Segunda Guerra Mundial, no solamente ha sido Alemania. Toda Europa perdió lamentablemente esa guerra y ahora Europa es un país, llamémoslo, un país, una patria primordial, ocupada por el enemigo. Entonces, se producirá, ¿qué podemos hacer en la superficie nosotros? Mientras esto ocurre, esta conexión con esta realidad trascendente. Esa es la pregunta de muchos. ¿Van a venir a ayudarnos? ¿Van a salir en el momento culminante? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque estos liberados que estarían en la Antártida con tecnologías que nosotros no podemos imaginar, en determinado momento van a salir a barrer con esta sinarquía, y nosotros, mientras tanto, aquí, ¿qué hacemos? Entonces, no hacer nada es un error, Carlos. Sí. Yo creo que tendremos que propender a una gran coalición o a un gran frente nacionalista, patriótico. Todos los que pensamos desde un punto de vista tercerposicionista, en mayor o menor medida, más allá de nuestras diferencias ideológicas o diferencias escatológicas, llamémoslas, o diferencias teológicas, deberíamos empezar a unirnos, a contactarnos, deberíamos empezar a manifestarnos como un movimiento unido. Algo que no van a lograr las estructuras sinárquicas jamás. O sea, no vas a ver que la socialdemocracia boliviana con sus representantes políticos se unan con la socialdemocracia argentina. Eso tú no lo vas a ver. O las tendencias sinárquicas en otros no se unen, ni las masonerías tampoco. La masonería boliviana no se une con la masonería chilena o la masonería argentina. Pero los nacionalistas, por decirnos de algún modo, los nacionalistas espirituales, los nacionalsocialistas o los socialistas nacionalistas, o como queramos llamar a esta tercera posición, sí tiene la capacidad de unirse y trascender fronteras, y unirnos a nivel planetario, porque nos une la misma causa, la causa de una patria espiritual, más que de una patria terrenal. Es lo que tenemos que darnos cuenta. Antes hubiera sido inconcebible, antes de la sabiduría hiperbórea, Carlos, que un nacionalista argentino se una con un nacionalista chileno o boliviano o brasilero. Pero ahora lo estamos viendo. Estamos viendo un movimiento veganista hermanado, unido con un frente patriota en la Argentina. Estamos viendo un movimiento veganista que está unido, está en contacto, está vinculado con un PCR, Proyecto Segunda República, de alguna u otra manera, o con este movimiento también nacionalista mediático de concientización, porque TLV1 es eso, ¿no? Es la voz de la disidencia. Entonces, ¿todos los disidentes podemos unirnos? Sí. Andrea Victoria Cano es una persona que ha ayudado a que muchos nacionalistas de otros países, de otras latitudes, inclusive españoles, se unan a los
sudamericanos. Algo que era impensado, porque entre los españoles, el español promedio y el sudamericano, también hay una barrera psicológica que les impide una conexión. Muchos complejos psicológicos que impiden esa conexión. Pero ahora se está logrando. Entonces podemos ser un movimiento planetario. Y yo creo que tenemos que propender a esto, venciendo cualquier barrera idiomática, fronteras, ideologías y artificiales separatismos. Es una lucha de todos y se puede lograr. Por eso tan importante la presencia de líderes carismáticos, líderes de opinión. Tu trabajo, por ejemplo, Carlos, es muy importante, ¿no? Yo te consideraría dentro de la disidencia como un líder de opinión muy importante, con el que ya estamos entablando un contacto directo, y seguramente la Tribuna Radio de España ya te tienen la mira para hacer un contacto, saber quién es Carlos Guillermo Senra y su importante trabajo a través de todos estos años con este gran movimiento que es el tercerposicionismo, y también una tercera forma de ver el mundo, completamente diferente a este modelo único de pensamiento que nos quieren imponer. Yo trabajé con la Tribuna, Pablo, pero bueno, después hubo situaciones que seguramente usted también las conoce, pero yo fui productor de la Tribuna a nivel audiovisual y al menos hice 2 participaciones en Tribuna Radio, que están en mi canal, pero bueno. Pablo, ahora, sí, volviendo un poquito a Luis Felipe, a ver, y uniendo un poco a Luis Felipe con él mismo, con la Antártida. La historia de Luis Felipe con la Antártida, quizás mucha gente no la conozca, dentro de que mucha gente no conoce directamente el mundo hiperbóreo. A ver, fue el equivalente a lo que fue la ópera Rienzi para el Führer, algo activador, un bautismo, un nacimiento. Fue un retiro. Luis Felipe, desde muy niño, nació, por decirlo de alguna forma, consciente de una misión. O sea, ¿a dónde estuvo el hecho activador, el bautismo del espíritu de Luis Felipe? ¿Tuvo que ver con la Antártida o ir a la Antártida fue un retiro, una formación para él? Bueno, según lo que nos cuenta su madre, Rosalía, y yo quiero aquí aprovechar de decir a toda la gente que vea esta entrevista que Rosalía es una clave hiperbórea, no puede ser desechada. Entonces todo el mundo mira en Felipe y su obra algo realmente inaudito, algo realmente extraordinario y de una grandeza de tal magnitud que nos olvidamos o hacemos un lado y erróneamente creemos que Rosalía no participa de eso. Y es un concepto erróneo. Es muy importante todo lo que diga Rosalía y todo lo que ha dicho, tanto así que son los mismos superiores que le ordenan testimoniar, es decir, hacer un testimonio vívido y completo de todo lo que fue la vida de Rosalía y Felipe. Y es ella la que nos pone en autos de que la Antártida sería un hito más, pero no la causa prima de que Felipe Moyano vuelva transmutado de la Antártida, digamos. No es así. Felipe Moyano nace ya con la posibilidad de poder realizar su obra, porque hay una influencia divina, llamémosla así, en él, desde la panza. La historia de Rosalía es muy importante para los católicos, porque Rosalía es el símbolo de la Virgen católica. O sea, recordemos que Luis Felipe Moyano nace por una muy más que posible partenogénesis. Hay muchos que van a decir que no, que el señor Moyano, casado con Rosalía, es padre de Felipe. Pero lo mismo seguramente se planteó en el momento con José, ¿no? Que no era el Espíritu Santo, sino José, el papá de Jesús. Es que estamos ante la presencia del mismo símbolo. Es un símbolo importante. Entonces, si se planteó una partenogénesis, ya desde ese es el origen
y la causa prima de la carrera y del camino que después realizó Felipe. Entonces está muy ligado ¿con quién? Con Rosalía. Las cartas de María que están en quintadominica.com.ar son muy importantes. Están escritas en lenguajes oblicuos, muy oblicuos, porque no solo participan grandes iniciados por Felipe en el esclarecimiento de la misma obra de Felipe en la página, sino que Rosalía vierte sus experiencias con un lenguaje que nos va a parecer en principio raro, y por eso, de hecho, nosotros quisiéramos apartarnos, ¿no? Y desechar aquello. Y no debemos hacerlo, Carlos. Ahí están las claves para comprender la verdadera misión de Felipe, ¿no? La verdad del hito Felipe Moyano en su recorrido para plasmar la sabiduría hiperbórea y legárnosla. Ahí vamos a ver de que su vinculación con el origen es desde su nacimiento. Desde su nacimiento ya nace Felipe Moyano, como nace el liberador crístico en la teología cristiana, ¿no? Con todo el poder espiritual para poder cumplir su misión terrenal. Entonces eso podría yo decirte en principio. ¿Qué pasó con Felipe? Yo siempre me comparo, o mejor dicho, uno me hace relacionar al otro. Hubo un gran maestro mexicano judío llamado Jacobo Grinberg, que, bueno, a pesar de cuestiones supuestamente de contradictorias por el tipo de arquetipo, era realmente un ser liberador, también un gran estudioso de la conciencia, Grinberg. Y Grinberg a sus 48 años se evaporó de la Tierra, nadie sabe nada, hay suposiciones, cuestiones familiares, pero básicamente no se sabe qué fue de Grinberg, así como no se sabe qué fue de Felipe, y curiosamente creo que andaba más o menos por esa edad, por los 48 años, cuando dejamos de saber de él. Entonces, ¿qué nos puede aportar al respecto? Bueno, Carlos, vuelvo a repetirme a Rosalía, para que veas qué importante es Rosalía, porque Rosalía es la única que nos brinda una respuesta a esta inquietud. ¿Qué pasó con Felipe? Y ella lo dice, y puede parecer jalado de los pelos, pero puede ser que sea verdad, o sea, tienes que considerarlo, no puedes agarrar y hacerlo a un lado. ¿Qué nos dice ella? Que Felipe, cuando acabara su obra, sería llevado por los, como los llamaba a los dioses, a estas divinidades que se contactaban con ella, los extras, por extraterrestres. Entonces, sé que cuando termine Felipe su obra se lo van a llevar los extras, obviamente, porque su obra iba a cambiar todo. Entonces, imagínate, Felipe en determinado momento ha debido ser el hombre más buscado del planeta por la sinarquía, más que Julian Assange, y más que cualquier otro, Edward Snowden, es pues un piojo tuerto, si vale el término, sin ser despectivo con Snowden, al lado de la importancia como antagónico y enemigo del sistema de Luis Felipe Moyano. Entonces, de una u otra manera, deberían llevárselo, porque podrían haber graves consecuencias para su integridad aquí. Entonces se lo llevan. Pero la gente racional, la gente malintencionada, la gente escéptica, porque entre un escéptico y un malintencionado hay muy poca diferencia, ¿sí? Un escéptico con su escepticismo lastima y hace mucho daño, porque no se abre la posibilidad del prejuicio, del criterio. Es un negacionista total. Entonces, no falta este tipo de gente entre los seguidores y estudiosos de la obra de Felipe Moyano, que han empezado a circular que como era ridículo lo que decía Rosalía, ¿cómo se lo van a llevar los extraterrestres? Está loca. Entonces, murió en 1996, pero ojo, un rato, hay un certificado de defunción de Luis Felipe Moyano en 1996, pero Rosalía dice, también por sus palabras, que no es Felipe, es un clon de Felipe. ¡Un clon!
Entonces, obviamente esos conceptos no entran pues en nosotros, personas racionales, si nos creemos toda la mentira del 11 de septiembre, y que unos árabes sin saber ni jota de inglés ni nada de aviación, estrellan los aviones en las torres como si fuera la cosa más fácil del mundo en un videojuego. Eso se creen, ¿verdad? La gente se cree eso. No puede creer que Felipe Moyano haya tenido un clon. Entonces, Rosalía nos dice claramente, Carlos, que el que muere y tiene que, tiene que fingir su muerte y hacer, valga la redundancia, una falsa bandera de su muerte, pero nos cuenta la verdad en sus cartas, tal vez porque sabe que la gente no va a creer, y van a decir, Felipe Moyano murió en 1996, pero los que sabemos que las posibilidades de que su historia sean más allá de verdaderas y reales, íbamos a tomar en cuenta sus relatos para lo que se viene, porque es muy importante la realidad en la que uno vive, en la realidad de un Felipe muerto o en la realidad de un Felipe vivo, de un Felipe trascendido espiritualmente, como tú hablabas de ese sabio judío, que de repente era tan espiritual el hombre que muy posiblemente haya desaparecido o se haya elevado a otra dimensión. Es una posibilidad que no podemos desechar. Pero la gente lo desecha y en esta historia apócrifa de Felipe Moyano, es decir, los que han la historia que han armado ciertos seguidores de Felipe Moyano, hay esta visión así obtusa, plana de la realidad, en donde Felipe es un hombre muy inteligente, ha hecho una obra grandiosa, sí le agradecemos, pero no puede trascender, ha muerto como todo ser humano, ¿no? Y no ha trascendido. Entonces, es lamentable que exista gente tan cerrada, pero existe. Yo les digo ahora, no desestimen ni subestimen las palabras de Rosalía Taglialavore, extensas cartas que ha hecho en Quinta Dominica. Hay una ayudita, Carlos, Andrea Victoria Cano ha sistematizado sus cartas para hacerlas un poco más ordenadas, cosa de ponerlas de una manera más convencional al público, sí, en un pequeño trabajo de reordenamiento de las cartas llamado Antártida Extraterrestre, y hemos hecho un ciclo de videos. El libro, todos los relatos de María están narrados y, digamos, editados en video para hacer mejor la comprensión de la gente. Sí. Más allá de que crean o no en lo que diga, deben considerar seriamente lo que dice, porque ella ha estado con Felipe, ella ha trabajado con él, ella ha hecho posible la sabiduría hiperbórea plasmada en este mundo. Ella es muy importante y no se la puede pues de un plumazo borrar. Entonces esa es mi recomendación en esta parte del conversatorio. Bueno, no queremos exigir mucho más la faringe del licenciado Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega. Simplemente yo dejo una pequeña sentencia, que es que se sabe, para nuestros seguidores esoteristas, que no lo sepan, que en Alemania había tecnología de clones, y seguramente antes también, y seguramente ahora también lo hay, pero al que le interese el mundo esotérico de la Alemania, sepan que la había. Después no vamos a seguir esa línea, pues nos desviamos, imagínense hasta dónde. Pero bueno, Pablo, ahora para ir terminando, a ver, en relación a justamente algo que habíamos comentado antes de que empiece nuestra grabación formal, y traemos nuevamente a colación, por supuesto, a Luis Felipe, la sabiduría, los fundamentos, Belicena Vilca. Luis Felipe y su obra son indudablemente algo activador y potenciador, pero un documental que se llama Los ovnis nazis, producido por el licenciado Santa Cruz de la Vega, está también a un nivel increíble de, podríamos llamar un hecho antológico, que no deja tema importante por tocar, de lo histórico, de lo hiperbóreo, de la política actual, nacionalista, que reseñó en un momento. A ver, ¿cómo produjo semejante obra, que brevemente es un documental de 3 horas para quien no lo haya visto, o un poquito más, que recomendamos
por supuesto, verlo, sumamente y prolijamente editado, con todas las imágenes que vienen al caso. ¿Cómo produjo semejante obra? ¿Cuánto tiempo le llevó? Digamos, es admirable. Bueno, ha sido una gran idea estratégica. Como hemos visto que queríamos difundir la sabiduría hiperbórea, pero a muy pocos les interesa. Más importante es el fútbol, más importante es la diversión, el baile, más importante es la fiesta, más importante es el dope, el trago, ¿no? Etcétera. Vivimos en una sociedad demasiado banal. Pero sin embargo, en todo ese etcétera, en todo ese conglomerado de gente banal, hemos visto que hay muchos interesados en el tema ufológico, aunque muchas veces te he jalado de los pelos. Si no, no habrían programas tan vistos en la televisión por cable como Alienígenas Ancestrales, que mucha gente espera ver esos programas porque está interesada y esta gente se cuenta por millones. Entonces había que intentar llegar a esa gente con la sabiduría hiperbórea. Y mira la casualidad, la sabiduría hiperbórea, el misterio de Belicena Vilca, que es el libro primordial de la sabiduría hiperbórea, nos da la respuesta definitiva al misterio de los extraterrestres, entre chiste y chiste. O sea, Belicena tiene también, como veíamos, tiene arista histórica, tiene arista psicológica, tiene arista teológica, arista gnóstica, para todos, para que todos lleguen a verdades primordiales. Pero también Belicena Vilca nos resuelve de una vez y para siempre el misterio de los extraterrestres. Nos da las respuestas definitivas acerca de ellos. ¿Cómo no usar estas respuestas que nos da el Belicena Vilca sobre el tema ufológico para nosotros divulgar mediante esta verdad, esta revelación, la sabiduría hiperbórea? Eso es Proyecto OVNIS. ¿Sí? Es un gran mérito estratégico, sí, pero debo decirlo, su fuente primordial es la sabiduría hiperbórea. Es Felipe Moyano, que es el que resuelve de una vez y para siempre, vuelvo a repetir, el tema ufológico. Entonces, lo que hacemos nosotros es juntar las piezas de rompecabezas en un ensayo específico que se llama Proyecto OVNIS, que edito en primera instancia, más de 3 horas, es el que ha trascendido. Y lo digo de una manera muy honesta. Yo soy un principiante en ese momento para las tecnologías de la edición digital. Entonces van a ver una edición, sí, y la gente que hace edición se va a divertir mucho porque es más que casero el documental, ¿sí? Y es muy, claro, tiene una edición muy agresiva y una edición muy, ¿cómo la podríamos llamar? Llamativa, justamente porque es como un niño el que está editando, que no sabe nada de edición y de lenguaje de la imagen. Pues, con las disculpas del caso, por la edición de Proyecto OVNIS, mira cómo es la vida, este Proyecto OVNIS trasciende. Antes de que hubieran influencers en YouTube, que es reciente, en el 2012 no había ningún Luisito Comunica, ni en el 2003. Lo utilizo a Luisito Comunica como uno de los más famosos influencers de Latinoamérica. No habían. Y no habían videos con millones de reproducciones como las de Luisito Comunica con cualquier tema banal. No existía en YouTube eso. Ni siquiera estaba monetizado. Los videos de Proyecto OVNIS empezaron a sumar cientos de miles y luego millones de reproducciones, ¿no? Con ese lenguaje de la imagen muy precario que yo tenía. Pero supongo que la honestidad de la propuesta hizo que el Proyecto OVNIS trascienda y la no censura. O sea, yo no me limito en mi lenguaje a decir las verdades en Proyecto OVNIS de una manera muy directa. Y esto gustó a la gente. Ahora, lamentablemente, por la censura que hay en Internet, la gente no puede acceder a este material. Todo lo han borrado. Todo nuestro trabajo de 7 años de difusión de Proyecto OVNIS fue borrado de un plumazo de la noche a la mañana en un atentado así correctivo de la censura que sin lugar a dudas estuvo supervisado por servicios de inteligencia, porque solo bajaron nuestros canales y todos,
antes de que bajen los canales de otros grandes conocidos disidentes de YouTube, nos bajaron los nuestros. Y el trabajo tuvo una continuidad, mi estimado Carlos, porque no solo es Proyecto Omnis 1, sino Proyecto Omnis 2, Proyecto Omnis 3, Proyecto Omnis 4, hasta Proyecto Omnis 5. Más o menos a 3 horas por documental, ¿no? Un promedio, estamos hablando de 15 horas de documental selecto de Proyecto Omnis. He ido mejorando ese lenguaje primario de edición que tenía. Lo he ido mejorando y puliendo porque, como todo disidente, tenemos que maximizar los recursos. Nosotros no tenemos grandes oficinas con editores profesionales para hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos que hacerlo todo. No somos escritores, pero escribimos. No somos videastas, pero hacemos videos. No somos cantantes o músicos, pero hacemos nuestra música para poder difundir mediante este lenguaje las verdades hiperbóreas. Es decir, no somos nada, pero lo hacemos todo, ¿no? Alguien decía Pablo Santa Cruz como un hombre orquesta. No solo Pablo Santa Cruz, todos los disidentes, en mayor o menor medida, son hombres orquesta. Entonces, esa es la realidad del Proyecto Omnis. La pueden encontrar en plataformas alternativas, toda la producción. Sí. Por ejemplo, estamos utilizando mucho, para los que están escuchando y han sido censurados, una plataforma que se llama UGTube o UGTube. Muy buena, ahí estamos con todo, pero también hemos sabido aprovechar Vimeo, BitChute, World Truth Video. Andrea Victoria Cano ha explotado también estas redes sociales alternativas. Inclusive el Facebook ruso como VK tiene una plataforma de videos bien interesante. Hay plataformas como Gavi para sustituir a Twitter, porque en Twitter también la censura no se deja esperar. En fin, estamos trabajando duro para poder seguir en una segunda ola de difusión, de Proyecto Omnis, y en una segunda ola de difusión de todo. Los proyectos de los videos de Rosalía Tagliabue, el trabajo que hemos hecho de recopilación de sus cartas, ha sido también censurado. El videolibro de Belicena completo, un trabajo maravilloso. No creo que haya videolibro más grande en el mundo, porque son 93 videos. Estamos hablando de 50 horas de narración ininterrumpida de Belicena Vilca en 93 capítulos. Ha sido borrado. Estamos tratando de paliar esta censura de la mejor manera posible. Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, ya para ir despidiéndolo, si quisiera brindarle a la gente alguna o algunas plataformas en redes sociales o alguna vía de contacto, siempre que usted lo desee. Claro, aquí me indican también que es importante mencionar. Un agradecimiento, ahora que están viendo, a todos los disidentes, a todos los seguidores del movimiento veganista y también a todos los miembros por la ayuda que nos han brindado en esta difusión de hormiga que estamos haciendo. Estamos volviendo a las redes ahora con un lenguaje más estratégico, conociendo el tipo de censura que hay, ya nos cuidamos, entonces estamos volviendo a reaparecer de poquito en YouTube, ¿sí? Tenemos que tener cierta presencia ahí. Estamos en Facebook, en una guerra constante de abrir y cerrar páginas. Nos abren, nos cierran, abrimos, nos cierran, abrimos, nos cierran, abrimos. Estamos en Facebook con muchas plataformas. Tips, Sabiduría Hiperbórea, Luis Felipe Moyano, Belicena Vilca, Proyecto Omnis, la editorial de la Casa de Tarsis, con la que hacemos los libros artesanales. De un tiempo a esta parte, la Tribuna Radio de España, Vocera de la Vega, el programa estrella de la Tribuna Radio, que ha tenido un auge especial. También la plataforma iVoox, que es muy utilizada, por irónico que parezca, en España, ¿no? La plataforma iVoox, que es de audios, de podcast. Estamos en ella, estamos en redes sociales alternativas como VK. Recomiendo a la gente empezar a socializar en esas nuevas redes, ¿no? Tenemos algo muy importante, el app de Google. Tenemos un app en Play Store que se llama Radio Vocera de la Vega. Todo el material en audio,
la obra de Felipe, la Sabiduría Hiperbórea, Proyecto Ovnis, Vocera de la Vega, todos nuestros emprendimientos comunicativos, de comunicación, ¿sí? Iba a decir comunicativos, pero no sé si le queda. Todos nuestros proyectos de comunicación están insertos en ese app, lo pueden buscar. Y si no se me olvida nada más, decirle a la gente que es bien importante el tema de las plataformas Humac, la plataforma Escribe, donde estamos posteando los libros digitales, PDFs. Mucha gente lee, entonces la gente quiere leer, tiene que aproximarse a estas plataformas de lectura. Nosotros tenemos todos los PDFs libres para el público, pero también tratamos de sacar alguna donación, algún aporte, porque necesitamos movernos y nadie nos financia. Así que necesitamos cualquier ayuda de la gente en este esfuerzo que estamos haciendo. Pero en principio, todo está libre y gratuito, disponible en las redes sociales hasta que la censura sí lo diga. Creo que con eso hemos dado un buen pantallazo a la gente, tal vez que quiera comunicarse o entrar a algunos grupos. WhatsApp está siendo muy utilizado. Tenemos muchos grupos en WhatsApp de gente que nos contacta y quiere entrar a estos grupos para recibir material. El celular es el 777-16-157 con el 591 como prefijo de país. Nos pueden ubicar tranquilamente para poder entrar en contacto. Tenemos nuevamente, para finalizar, repito esto, tenemos que contactarnos los disidentes y hacer un frente planetario. Estar conectados, tener estrategias comunes de difusión de la verdad, porque podemos causar un gran impacto y un gran daño al gobierno mundial o a la sinarquía, porque con cada esclarecimiento, como dice Juan Manuel Sage Pinto, vemos que vale la pena decir toda la verdad primero. Entonces, Carlos, ha sido un gusto estar contigo aquí en el programa. Igualmente, licenciado Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, gracias por esta participación especial en nuestro programa Conversaciones sobre Esoterismo, parte de mi canal EHCI, Educación Humana Coaching Integral, apéndice obviamente audiovisual de la Escuela de Educación Humana Coaching Integral. Será hasta la próxima, Pablo. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Un saludo a todos.